Hola mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les acompañe, sean bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo compartir de la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy vamos a escuchar el capítulo 30 del libro del profeta Ezequiel. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención, la palabra de Dios. La palabra de Yahvé vino a mí, hijo de hombre, profetiza y di. Así dice el Señor Yahvé: lamentense y exclamen, ¡ay del día! Porque se acerca el día. El día de Yahvé está cercano. Un día de nubes será el tiempo de las naciones. Vendrá una espada sobre Egipto y habrá convulsión en Cus cuando caigan los degollados en Egipto. Se llevarán su abundancia. Será destruido sus cimientos. Cus, Put y Lut, toda Arabia, Cub y los hijos de la tierra de la alianza, caerán con ellos a espada. Así dice Yahvé: caerán los que apoyan a Egipto, caerá el orgullo de su fuerza. Desde Migdol hasta Sebené, caerán por la espada, dice el Señor. Serán asolados en medio de los países que fueron arrasados. Sus ciudades estarán en medio de las ciudades que quedaron desiertas. Sabrán que yo soy Yahvé cuando prenda fuego a Egipto y destruya también a todos los que lo ayudan. Aquel día enviaré mensajeros en barcos para atemorizar a los confiados etíopes, que se estremecerán cuando llegue el día de Egipto, que ya está cerca. Así dice el Señor Yahvé: aniquilaré la muchedumbre de Egipto por la mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él y su pueblo, con el terrible, entre las naciones serán llevados para destruir la tierra, y empuñarán sus espadas contra Egipto, y llenarán la tierra con los degollados. Haré que los ríos se sequen, y entregaré la tierra en manos de hombres crueles. Dejaré la tierra desolada y todo lo que hay en ella por manos de extranjeros. Yo, Yahvé, he hablado. Así dice el Señor Yahvé: destruiré los ídolos y acabaré con los dioses de Menfis. No habrá más príncipes de la tierra de Egipto. Pondré terror en la tierra de Egipto. Haré desolada a Patros, prenderé fuego a Zoán y juzgaré a Tebas. Derramaré mi ira sobre Sin, la fortaleza de Egipto, y exterminaré la multitud de Tebas. Prenderé fuego a Egipto, Sin se retrocerá con convulsión. Abrirán brechas en Tebas y será despedazada. En Menfis entrarán enemigos en pleno día. Los jóvenes de On y de Pib-Beset caerán por la espada, y sus habitantes marcharán a exilio. En Tafnis se retirará el día, habrá tinieblas, cuando rompa allí el centro de Egipto y se acabe el orgullo de su fuerza. A ella la cubrirá una nube y sus hijas irán a cautiverio. Haré justicia contra Egipto y sabrán que yo soy Yahvé. El 11º año, al día 7 del primer mes, la palabra de Yahvé vino a mí: hijo de hombre, he roto el brazo del faraón, rey de Egipto, y no lo vendaron para que se curara, ni le colocaron un establillado para que se soldara la fractura y pudiera empuñar la espada. Por tanto, así dice el Señor Yahvé: estoy contra el faraón, rey de Egipto, romperé sus brazos, tanto el fuerte como el que ya está roto, y haré que la espada caiga de su mano. Esparciré a los egipcios entre las naciones y los dispersaré por los países. Fortaleceré los brazos del rey de Babilonia, pondré mi espada en su mano, romperé los brazos del faraón, que gemirá ante él con los gemidos de un hombre mortalmente herido. Sostendré los brazos del rey de Babilonia y caerán los brazos del faraón. Así sabrán que yo soy Yahvé, cuando ponga mi espada en la mano del rey de Babilonia y la alce contra Egipto.
Dispersaré a los egipcios entre las naciones, los esparciré contra los países y sabrán que yo soy Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanitos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos derrame su gracia, su sabiduría, para que cada uno de nosotros podamos comprender y entender lo que hoy la palabra de Dios nos ha dicho. Por eso digan después de mí: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanitos, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de nuestro canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Agradecido, contento, mis hermanos, con Dios, porque nos da una nueva oportunidad de compartir su palabra. Agradezco también a cada uno de ustedes por la permanencia en la escucha de la palabra de Dios. Hoy, mis hermanos, hemos escuchado el capítulo 30 del libro del profeta Ezequiel. Hoy Ezequiel nos ha mostrado en este capítulo sobre el día de Yahvé contra Egipto. A Egipto le llegó la hora. Al pueblo de Egipto se le acabó el tiempo. Quien se pudo arrepentir, dichoso. Quien no lo hizo, perdió por lento. Dios se lo había advertido. Dios se los había dicho antes. Y les había dicho que por culpa del faraón iban a ocurrir cosas. Porque resulta que el faraón había cometido un error. Y un error muy grave, un error grande. Que se había comparado con Dios. Que se había creído más grande que Dios, porque se estaba adueñando de cosas. Llegó a decir que el río Nilo era de él, que él lo había construido. Y Dios le dijo: para allá va, no. En primer lugar, el río no es tuyo. Segundo, tú no lo hiciste. El río me pertenece. ¿Por qué? Porque yo lo hice. Porque lo que hay en la tierra, lo que hay en el agua, lo que hay en todo el planeta, yo lo hice, dice Dios. Sí, Dios se lo recordó y le dio un paro al faraón. Porque él estaba diciéndole a la gente que el río era de él, que él lo había hecho, que esto era de él y todo lo demás. Y mire, Dios le dio una enseñanza y le dije: para allá va. Por querer compararte conmigo, por querer decir que eres más grande que yo, ahora yo estoy contra ti. Claro, y es que Dios es celoso. Dios no va a permitir que otra persona venga y lo traicione o venga y se compare con él, no. Entonces el faraón cometió ese error. Y Dios se lo venía amenazando, se lo venía advirtiendo al pueblo de Egipto, que se arrepintieran, que dejaran la mala vida y dejaran el corazón, ese corazón sucio, lo dejaran a un lado y convirtieran su vida, convirtieran su corazón en algo nuevo. Aquel que quiso escuchar a Dios lo pudo hacer, tuvo la oportunidad de hacerlo. Pero aquel que todavía no quería escucharlo, aquel que todavía no le había prestado atención, perdió. Porque en este capítulo Ezequiel nos los muestra de cómo Dios le estaba diciendo a Egipto que se le había acabado el tiempo, que hasta ahí le iba a llegar todo. Era el día del juicio para Egipto. Y aquel que se arrepintió, bendito sea. Y aquel que no, perdió. Baila con él. ¿Por qué? Porque no fue capaz de atender al llamado de Dios. Y mire que Dios no estaba jugando.
Mire que Dios no estaba echando broma cuando decía de que les iba a mandar un castigo. Mire que Dios no lo decía jugando. No, Dios lo decía en serio. Pero como nosotros los seres humanos a veces nos tomamos las cosas a juego y pensamos que eso no va a pasar y pensamos que aquello no va a ocurrir y pensamos que Dios cuando nos dice una amenaza, nos dice una advertencia, creemos que no va a pasar, creemos que no, creemos que Dios ya se le olvidó. No, cuidado. Esta gente de Egipto, ellos pensaban que lo que Dios le había dicho era algo por decirlo y ya. Y por eso es que muchos no decidieron arrepentirse. Por eso es que muchos no decidieron cambiar su vida. Porque ellos pensaban que lo que Dios le estaba diciendo era en forma de juego y resulta que no. Les llegó el momento y mire cómo los agarró Dios, de brazos cruzados, de manos atadas, sin saber qué hacer. ¿Y qué iban a hacer ya? Ya era tarde. Ya era el momento. Y aquel que se pudo arrepentir, aquel que pudo cambiar su vida, salvo, suerte. Pero aquel que no intentó ni siquiera darle un cambio a su vida, perdió. Perdió. Entonces, si a nosotros Dios nos enseña lo siguiente. Si en este momento Dios le dice a usted, arrepiéntase, cambie su vida, deje esa mala vida. Si Dios le dice en este momento a usted eso, aprovéchelo. No lo deje para después. Préstele atención a lo que Dios le está diciendo. Porque usted no sabe si el día de mañana su vida llega hasta ahí. Usted no sabe si en su vida está registrado que hasta el día de mañana va a vivir. Y si usted no le hace caso a lo que Dios le está diciendo, ¿cómo va a quedar usted? ¿Cómo va a quedar su vida cuando ya parta? ¿Cuáles son las cuentas que le va a rendir a Dios cuando parta de este mundo? ¿Sí? ¿Va a estar preparado? No. Ahora, si usted le presta atención a lo que Dios le dice, si usted hace lo correcto como Dios lo manda, y empieza a cambiar su vida y empieza a sacar lo malo, va a estar preparado para cuando le llegue la hora. Y cuando se le presente a Dios, va a saber las cuentas que le va a rendir a Dios. Va a saber lo que le va a responder a Dios. Entonces Dios nos quiere enseñar a nosotros que nos preparemos para cuando nos llegue la hora. Que vayamos cambiando nuestra vida. Que vayamos cambiando las malas cosas. Esas malas costumbres, que las dejemos atrás. Porque Dios nos dice que no sabemos la hora de nosotros cuando nos llegue. No lo sabemos. Y lo mejor que Dios quiere es que ustedes y yo estemos tranquilos, estemos seguros, sin ninguna preocupación, cuando nos llegue la hora. Dios lo que quiere es que ustedes y yo estemos tranquilos, que cambiemos todo lo malo, para cuando nos llegue la hora estemos ya en paz, estemos tranquilos. No, ustedes no han escuchado, por ejemplo, cuentos o si lo han vivido, de que hay personas que parten de este mundo y quedan por ahí penando. ¿Sí? Hay almas que quedan penando por ahí y por eso es que la Iglesia Católica siempre pide oración por las ánimas benditas del purgatorio. Porque hay almas por ahí penando. Claro. Porque cuando les llegó la hora de la muerte, ellos no estaban seguros. Ellos no estaban listos, no estaban preparados. Y la muerte lo agarró de sorpresa. Y resulta que no pudieron hacer todo al 100. Entonces por eso es que hay por ahí almas penando. Entonces, si nosotros no queremos quedar penando por ahí, preocupémonos en trabajar al máximo en esta vida, en prepararnos al 100,
para que cuando nos llegue la hora, ustedes y yo estemos tranquilos y sepamos y sintamos que vamos a estar tranquilos allá con Dios. Y fíjese cómo Dios le dice a Ezequiel, ve a decirle allá a esta gente. Le dijo, la palabra de Yahvé vino a mí, hijo de hombre, profetiza y di. Nuevamente Dios le dice a Ezequiel, vaya, profetice. Y no es que Dios le iba a mandar a decir cualquier cosa. No es que Ezequiel iba a hablar cualquier pamplinada o cualquier habladuría, no. Ezequiel iba a hablar en profesión. Iba a profetizar. Iba a dar un discurso que era de parte de Dios. Una profecía. Que se iba a dar, que iba a ser cierto porque era mandado por Dios. Era una profecía que se iba a cumplir porque era Dios que se la había dicho. ¿Sí? Entonces no era cualquier cosa la que Dios le decía a Ezequiel. No era cualquier cuento que Dios le iba a mandar a estos pueblos. No, Dios cuando les hablaba a estos pueblos, Dios les hablaba duro, les hablaba en serio, para que ellos atendieran, para que ellos escucharan y prestaran atención. Y a nosotros también Dios siempre nos habla en serio. Siempre nos dice las cosas tal cual como son. Lo que pasa es que nosotros no acatamos, nosotros no agarramos lo que Dios nos dice. Porque nosotros los seres humanos, lamentablemente, como siempre les he dicho, nosotros somos flojos para las cosas de Dios y no queremos escuchar, no queremos prestar atención. Y a veces nos volvemos tapados para las cosas de Dios. Sí, pero oiga, Dios hoy está enseñando a cada uno de nosotros que debemos prepararnos para cuando nos llegue la hora. Sí, porque imagínese que lo agarre usted la muerte y usted todavía ande tapado en la vida. Que usted ande todavía con la cabeza hueca, haciendo las cosas al revés, haciendo las cosas chuecas. ¿Cómo va a quedar usted con Dios? Bien, ¿no? Dios lo que le puede decir a usted, pero es que lo que hizo fue todo lo contrario. Lo que hizo fue perder el tiempo allá. Entonces, nosotros como seres humanos debemos acatar lo que Dios nos dice, prestar atención. Y cada vez que Dios nos hable, por medio de una persona, por medio de un video, por medio de la palabra de Dios, por medio de un mensaje, escuchémoslo, prestémosles atención a lo que nos esté diciendo. Y si a nosotros el mensaje nos dice que debemos cambiar nuestra vida, que debemos dejar las malas costumbres a un lado, es por algo. No es porque Dios quiera decirlo, no es porque Dios le dio la gana de decirnos a nosotros, mire, tiene que dejar las malas costumbres porque se me ocurrió. No. Si Dios a usted le dice que deje las malas costumbres, es por algo. Porque no sabemos si el día de mañana ya usted tuerce las patas. Ya usted no sabe si el día de mañana cierra los ojos para siempre. Y si usted no escuchó el mensaje de Dios, ¿cómo va a quedar? Mal. Mal. Al pueblo de Egipto Dios se lo venía diciendo muchas veces. Arrepiéntanse, dejen las malas cosas, abandonen esos falsos dioses, crean en mí. Pero el pueblo de Egipto todavía seguía tapado. Eran tontos para escuchar la voz de Dios. Y mire, los agarró en el momento más descuidados para ellos. Y Dios se los advirtió y le dijo, si no se comportan, si no creen en mí, les va a pasar esto y aquello. Pero como ellos andaban tapados en la vida, ellos no escucharon. Y mire, ahora le dijo Ezequiel, mire, vaya a Egipto y profetice contra ellos. Y dígales que se les acabó la hora, que se les acabó el tiempo. Quien escuchó mi mensaje, bien por él. Quien no, perdió el tiempo. Sí, los agarró descuidados.
En el momento menos inesperado, Dios los agarró. ¿Sí? Entonces, Dios a nosotros nos quiere enseñar que ustedes y yo estemos preparados. Que no nos agarre Dios con las manos en la masa, como decimos aquí. ¿Sí? Dios le dio a Ezequiel, vaya profetiza ya y vayas a decirle de nuevo que la hora les llegó. Se les acabó el tiempo. Ya no hay vuelta atrás. Y si nosotros ahora tenemos la oportunidad de abandonar las malas cosas, de dejar las malas costumbres, de acercarnos a Dios, si tenemos la oportunidad, aprovechémosla. Aprovechémosla. Si Dios este año nos ha dado la oportunidad, y mire que es un regalo muy importante que Dios nos ha dado hoy y en este año. Si Dios a cada uno de nosotros nos ha dado la oportunidad de vivir otra Cuaresma, de vivir otra Semana Santa, fíjese que Dios nos los ha dado la oportunidad y vamos a desaprovecharla. Vamos a dejar que pase así por así como los otros años. No. Aprovechemos este año para cambiar. Aprovechemos esta Cuaresma. Aprovechemos esta Semana Santa para ustedes y yo vivirla. Para ustedes y yo cambiar. Para aprovecharla a que nuestra familia se acerque a las cosas de Dios. Sí. Este tiempo de Cuaresma a ustedes y yo nos pide que cambiemos, que tengamos una buena conversión, que tengamos una buena relación entre nosotros y Dios y nuestra familia también, porque no solamente somos nosotros. Porque es que de nada sirve nosotros cambiar y nuestra familia sigue igual, no. Si nosotros cambiamos, enseñémosles a la familia cómo también tiene que acercarse a Dios. ¿Sí? Y si Dios a nosotros nos ha regalado este año, otra vez, nos ha dado la oportunidad de vivir un año más, vamos a aprovecharlo al máximo, al 100%. Así como nosotros aprovechamos cualquier momento que nos llegue en la vida, por ejemplo, cuando celebramos el cumpleaños de alguien, celebramos una festividad de alguien, la aprovechamos al máximo, nos preparamos al máximo para que todo salga bonito, para que todo salga bien, para que todos disfruten de la mejor manera. Bueno, así debemos ser con Dios. Prepararnos para las cosas de Dios, para festejarlo de la mejor manera. ¿Sí? Pero nosotros no, nosotros para las cosas de Dios somos aburridos. Somos tacaños para las cosas de Dios. Somos flojos. Y bueno, pare de contar. Pero para las cosas del mundo nosotros sí somos buenísimos. Entonces nosotros que aprendamos de este capítulo, que nos preparemos para cuando nos llegue la hora, que no la sabemos. Ninguno de nosotros sabemos la hora de nuestra partida de aquí de la tierra. Ninguno. Pero como no la sabemos, debemos preocuparnos en cambiar. Debemos preocuparnos en trabajar, ¿sí? En prepararnos. Porque como no sabemos la hora, como no sabemos el momento, debemos prepararnos para que no nos agarre de sorpresa, para que no nos agarre con las manos cruzadas, con las manos vendadas, con los brazos cruzados, como pasó con Egipto. Dios los agarró con las manos en la masa, Dios los agarró con las manos atadas, con los brazos cruzados, y aquel que no aprovechó el tiempo, perdió. Y aquel que sí supo aprovecharlo, se va a salvar. Que ojalá Dios a nosotros no nos llegue de sorpresa y nos agarre con las manos vacías.
que Dios nos llegue de sorpresa, cuidado, y nos agarre con los brazos cruzados. Ahí sí nos la vamos a ver fea. Ahí sí nos la vamos a ver complicada. Sí, ahí sí nos vamos a volver un 8, porque no vamos a saber qué hacer. Pero claro, como ya es tiempo perdido, como ya es lo último, ya no vamos a hacer nada. Ya el tiempo se acabó. Pero que ojalá que cuando Dios nos llegue de sorpresa, nos agarre preparado, nos agarre seguros. Y como decimos por aquí, que Dios a cada uno de nosotros nos agarre confesados. Que esta palabra de hermanitos ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que si les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que comparten a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.